En 1986, la familia Snedeker, compuesta por Carmen y Allen Snedeker, sus 3 hijos y 2 sobrinas, se mudó a una casa en Southington, Connecticut. La decisión de trasladarse a esta vivienda no fue tomada a la ligera. El hijo mayor de la familia, Philip, estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer en un hospital cercano, y la casa ofrecía la proximidad que necesitaban para atender su delicada situación. Sin embargo, lo que parecía ser una solución práctica y conveniente pronto se convirtió en una pesadilla que marcaría sus vidas para siempre. Esta historia, conocida como la casa funeraria embrujada, ha sido objeto de investigaciones paranormales, debates entre escépticos y creyentes, e incluso inspiró la película Exorcismo en Connecticut, 2009. A continuación, exploraremos los eventos de forma detallada, desde los primeros días en la casa hasta los fenómenos más aterradores que llevaron a la intervención de investigadores paranormales y religiosos. La casa en Southington era grande, espaciosa y asequible, lo que la hacía perfecta para una familia numerosa como los Snedeker. Sin embargo, había un detalle que no les fue revelado inicialmente: el inmueble había sido utilizado anteriormente como una funeraria. Aunque esto podría haber disuadido a otras familias de mudarse allí, los Snedeker decidieron ignorar este hecho debido a su urgencia por encontrar un lugar cerca del hospital. El sótano de la casa fue acondicionado como dormitorio para Philip y su hermano menor debido al espacio limitado en las habitaciones principales. Fue aquí donde comenzaron los primeros descubrimientos inquietantes. Mientras exploraban el sótano, encontraron herramientas de embalsamamiento abandonadas, ataúdes y un libro con registros funerarios. Aunque estos hallazgos eran perturbadores, los Snedeker intentaron no darles demasiada importancia. Después de todo, estaban más preocupados por la salud de Philip que por el pasado del lugar. Desde el primer día en la casa, algunos miembros de la familia comenzaron a notar cosas extrañas. Philip fue el primero en experimentar fenómenos inusuales. Relató sentir una presencia constante en el sótano y escuchar susurros cuando estaba solo. También describió un frío intenso que no podía explicarse ni siquiera con calefacción encendida. Poco después, otros miembros de la familia comenzaron a notar comportamientos extraños en Philip. El adolescente empezó a tener cambios bruscos de humor y comportamientos violentos que no eran característicos de él antes de mudarse. En una ocasión, afirmó ver figuras oscuras moviéndose por el sótano y describió a un hombre con ojos negros que lo observaba desde las esquinas de su habitación. Carmen también comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Las luces se encendían y apagaban solas sin razón aparente, los electrodomésticos fallaban constantemente, objetos desaparecían misteriosamente y reaparecían en lugares distintos. Además, escuchaba ruidos provenientes del sótano cuando nadie estaba allí. El sótano parecía ser el epicentro de los fenómenos paranormales. Los niños reportaron sentir manos invisibles tocándolos mientras dormían o caminaban por el área. En una ocasión particularmente aterradora, uno de los hijos afirmó haber sido empujado violentamente contra una pared sin que hubiera nadie cerca. Carmen relató haber encontrado agua sucia en el trapeador que usaba para limpiar el sótano, transformándose en un líquido rojizo similar a la sangre. Este evento dejó a la familia completamente aterrorizada. Además del frío inexplicable y las sombras que parecían acecharlos constantemente, hubo un incidente especialmente perturbador. Encontraron fotografías familiares quemadas desde dentro del marco sin que el cristal estuviera dañado. Este tipo de fenómenos aumentó con el tiempo hasta volverse prácticamente diarios. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue el cambio radical en el comportamiento de Philip. Antes de mudarse a la casa, era descrito como un joven tranquilo y amable que enfrentaba valientemente su lucha contra el cáncer. Sin embargo, tras instalarse en el sótano, comenzó a mostrar signos alarmantes de agresión y paranoia. Philip afirmó repetidamente que veía figuras oscuras observándolo mientras dormía. También dijo escuchar voces que le pedían hacer cosas terribles. En una ocasión intentó atacar a uno de sus hermanos menores sin motivo aparente. Su comportamiento errático llevó a sus padres a buscar ayuda médica adicional para descartar posibles efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer o problemas psicológicos subyacentes. Sin embargo, los médicos no pudieron encontrar ninguna explicación médica o psicológica clara para lo que le estaba ocurriendo. Conforme pasaban las semanas, los fenómenos paranormales se volvieron más intensos y violentos. Carmen relató haber sido empujada contra las paredes por fuerzas invisibles en varias ocasiones. Allen afirmó sentir manos frías tocándolo mientras dormía o caminaba por la casa. Uno de los eventos más impactantes ocurrió cuando una sobrina afirmó haber sentido como una mano invisible subía lentamente por debajo de su camisón mientras dormía. Carmen verificó esta afirmación al ver claramente las marcas impresas de una mano sobre la espalda de la niña. Además,
Visitantes ocasionales también reportaron sentirse incómodos dentro de la casa e incluso presenciaron sucesos inexplicables como ruidos ensordecedores provenientes del sótano o sombras moviéndose rápidamente por las habitaciones. A medida que los eventos se volvían insoportables para la familia Snedeker, decidieron buscar ayuda externa. Primero acudieron a sacerdotes locales para pedir bendiciones para la casa. Sin embargo, 2 sacerdotes abandonaron abruptamente las ceremonias debido al miedo que sentían ante las manifestaciones paranormales. Finalmente lograron contactar con un tercer sacerdote dispuesto a realizar un exorcismo completo en la propiedad. Esto será explorado más adelante. Sin embargo, antes del exorcismo definitivo llegaron al caso 2 figuras clave, Ed y Lorraine Warren. Ed y Lorraine Warren eran famosos investigadores paranormales conocidos por casos como Annabelle y El Conjuro. Cuando escucharon sobre lo ocurrido con los Snedeker, decidieron investigar personalmente lo sucedido dentro del hogar familiar. Continuará. En esta primera parte hemos cubierto los inicios del caso, desde la mudanza hasta los primeros fenómenos paranormales documentados dentro del hogar familiar. En las siguientes partes profundizaremos en las investigaciones realizadas por Ed y Lorraine Warren, el exorcismo final realizado en la casa y las consecuencias emocionales para la familia tras abandonar el lugar. Ed y Lorraine Warren eran reconocidos investigadores paranormales que habían trabajado en casos famosos como el de la muñeca Annabelle y la casa de Amityville. Cuando escucharon sobre los sucesos en la casa de los Snedeker, decidieron investigar personalmente. Según los Warren, la casa estaba infestada por una presencia maligna que había sido atraída por las prácticas realizadas en la funeraria. Durante su investigación, los Warren concluyeron que algunos empleados de la funeraria habían profanado cadáveres como parte de rituales ocultistas. Estas prácticas habrían dejado una energía negativa impregnada en el lugar, atrayendo entidades demoníacas. Lorraine, quien afirmaba tener habilidades como medium, dijo haber sentido presencias oscuras en el sótano y haber visto figuras sombrías acechando a los miembros de la familia. Los Warren documentaron varios fenómenos durante su estancia en la casa: sombras moviéndose por las paredes, cambios bruscos de temperatura y ruidos inexplicables provenientes del sótano. También aseguraron haber presenciado cómo objetos eran lanzados al aire sin intervención humana. Tras analizar el caso, Ed y Lorraine concluyeron que la familia estaba siendo atacada por fuerzas demoníacas. Según ellos, estas entidades se alimentaban del sufrimiento emocional y físico de los Snedeker. En particular, señalaron que Philip, el hijo mayor que estaba luchando contra el cáncer, era un blanco principal debido a su vulnerabilidad. Los Warren explicaron que las entidades demoníacas suelen manipular a sus víctimas para sembrar caos y desesperación. Esto explicaría los cambios drásticos en el comportamiento de Philip, así como las agresiones físicas sufridas por otros miembros de la familia. Con esta información, recomendaron realizar un exorcismo completo en la casa para expulsar las entidades malignas. El exorcismo fue llevado a cabo por un sacerdote católico con experiencia en este tipo de rituales. Los detalles específicos del exorcismo no fueron revelados completamente debido a su naturaleza confidencial, pero según Carmen Snedeker y los Warren, fue un proceso largo e intenso. Durante el ritual, se reportaron varios fenómenos aterradores: gruñidos provenientes de ninguna parte, objetos volando por la habitación y un frío glacial que invadió toda la casa. Carmen afirmó haber sentido una fuerza invisible empujándola contra una pared mientras el sacerdote recitaba oraciones en latín. El exorcismo culminó con lo que los Warren describieron como un enfrentamiento espiritual. Según ellos, las entidades demoníacas fueron finalmente expulsadas del lugar tras varias horas de lucha espiritual. Después del ritual, los fenómenos paranormales cesaron casi por completo. Aunque el exorcismo trajo algo de paz a la familia, los Snedeker decidieron abandonar la casa poco tiempo después. El trauma emocional causado por los eventos vividos allí era demasiado grande para continuar viviendo en ese lugar. Se mudaron a otra ciudad buscando empezar de nuevo y dejar atrás todo lo ocurrido. Sin embargo, las secuelas psicológicas persistieron durante años. Carmen relató haber tenido pesadillas recurrentes sobre las entidades que habían atormentado a su familia. Philip también continuó enfrentando problemas emocionales relacionados con su experiencia en la casa. Como ocurre con muchos casos paranormales famosos, el caso Snedeker ha sido objeto de controversia. Algunos críticos han cuestionado la veracidad de los relatos proporcionados por la familia y los Warren. En particular, se ha señalado que Carmen colaboró con un escritor para publicar un libro sobre su experiencia titulado In a Dark Place, The Story of a True Haunting, 1992, lo que llevó a algunos a especular que podrían haber exagerado o fabricado partes del relato para obtener beneficios económicos. Además, antiguos inquilinos de la casa afirmaron no haber experimentado nada sobrenatural durante su estancia allí.
Esto llevó a algunos escépticos a sugerir que los fenómenos podrían haber sido producto del estrés emocional causado por la enfermedad de Philippe combinado con su gestión psicológica. Por otro lado, defensores del caso argumentan que los testimonios proporcionados por múltiples testigos, incluidos visitantes ocasionales y sacerdotes, respaldan la autenticidad de los eventos paranormales descritos por los Snedeker. A pesar de las controversias, el caso Snedeker sigue siendo uno de los relatos más famosos sobre actividad paranormal documentada. Inspiró libros, documentales y películas como Exorcismo en Connecticut, 2009, aunque estas adaptaciones tomaron ciertas libertades creativas respecto a los hechos reales. Carmen Reed, anteriormente Snedeker, ha continuado defendiendo públicamente la veracidad de su experiencia. No hay nada más aterrador que vivir algo así día tras día. Su historia sigue fascinando tanto a creyentes como a escépticos alrededor del mundo.